amado pueblo de Dios, y usted que se está conectando, ya sea a través de radio, televisión, internet o aquí en la iglesia local, les saluda como siempre su pastor evangelista Luis Mario Ruiz de la iglesia Centro Cristiano Fuego Santo, desde la hermosa ciudad de Hanford, en California, la ciudad deseada y no desamparada. Estamos en la serie Las evidencias del cristiano y estamos en la parte 2 acerca del celo cristiano. Y hoy vamos a hablar acerca de la unción profética. Y vamos a hablar acerca de un personaje en el cual todos estamos familiarizados y hemos aprendido mucho, valoramos mucho este siervo de Dios, el cual fue Elías. Pero también vamos a descubrir hoy las razones por las cuales el Señor se lo llevó, porque fueron razones de mucho peso para que el Señor se lo haya llevado. Y nosotros sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, pero también debemos de pensar por qué el Señor le cuestionó 2 veces allá en la peña de Oreb. Y debemos nosotros de pensar si también a nosotros en estos tiempos Dios nos está cuestionando. Abra su Biblia por favor y vamos a irnos a Primera de Reyes, allá en el capítulo 19. Y esta es la segunda vez que le habla Jehová Dios al profeta en el verso número 13. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando la oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, todos juntos, ¿qué haces aquí, Elías? Buen Dios y Padre, que está tu palabra es verdad. Ayúdanos a entender y discernir los tiempos. Ayúdanos, Señor, a entender por qué tú nos estás haciendo esta pregunta en este día. Y que seamos nosotros, Señor, capaces de responderla. Seamos nosotros capaces de salir de esa cueva y dar la cara. Y enfrentar, Señor, a ese Dios grande, poderoso, majestuoso, el cual es como un padre que disciplina y nos guía a toda verdad. Señor, usa mis labios, Señor, pon en ellos palabra y que tu gracia sea, Señor, sobre tu pueblo. En el nombre de Jesús, el pueblo dice, estamos nosotros hablando acerca del celo en el cristiano. Y cuando nosotros comenzamos a perder el celo de Dios en nuestra vida, Dios nos hace la pregunta que le hizo 2 veces alguna vez a Elías. ¿Qué haces aquí, Elías? Y creo yo que cada uno de nosotros está consciente de cómo vive su vida y la mayoría, si nos preguntan, vamos a decir, aparentemente sabemos bien a dónde vamos y a dónde estamos, hasta que Dios nos vuelve a corregir. Y eso es exactamente lo que estaba pasando en aquellos días. Y así de que hoy vamos a hablar acerca del profeta Elías. Y voy a hacer un preámbulo para que nosotros entendamos quién era este varón. Elías, su nombre significa Jehová es mi Dios. Imagínense qué bello que uno tenga eso, Jehová es mi Dios. Y él era oriundo, hermanos, de Tisbé, y nosotros sabemos que era de las montañas de Galaad. Así de que él era de la tribu de Neftalí, y él, hermanos, fue un hombre toda su vida muy recio, fue un hombre de convicción, no fue un hombre de lujos ostentosos, sino que más bien él tenía una definición. Dios lo revistió con un espíritu muy fuerte, con un espíritu que él podía enfrentar a reyes, a príncipes, a sacerdotes, a pueblos. Ese fue Elías. Y lo ubicamos nosotros en la historia allá en el siglo 9 antes de Cristo. Era un hombre con muchas habilidades, pero también con muchas señales y prodigios, porque él tenía la palabra de Dios. Él cuando hablaba, Dios lo vindicaba, Dios lo respaldaba. Ese fue Elías. Y Elías
Elías es el profeta que ha sido más recordado en todo el pueblo de Israel. Y también, hermanos, sabemos que Moisés fue el caudillo, también fue profeta, pero el líder más importante de Israel. Y juntos Dios lo representa entre la ley y los profetas. En la transfiguración, allá en ese monte, vemos nosotros que Cristo se transfiguró y estaban las dos figuras de quién, de Elías y de quién, y de Moisés, representando la ley y los profetas, representando los tiempos proféticos, el tiempo del milenio y el tiempo más allá del milenio, representando que Dios está en medio de todos los tiempos. Así de que no podemos callar que Elías era un personaje bastante importante para Israel y también importante para nosotros todavía en este mundo. Así de que cuando los apóstoles comenzaron a escuchar a Jesucristo hablar acerca de este personaje, entendieron de que la profecía decía de que él iba a volver, porque el espíritu de Elías iba a volver otra vez. Pero cuando Cristo habló estas palabras, váyase conmigo a los evangelios, por favor, en el evangelio de Mateo, en el capítulo número 17, ahí vamos a ver del verso 10 al verso 13. Cristo estaba hablando y los discípulos le hicieron unas preguntas. Mateo 17, amén, en el verso 10 al 13. Qué importante es que nosotros unamos la escritura y los evangelios para que nosotros veamos la continuidad que hay. Y dice la palabra de Dios: entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Porque antes de que viniera el Mesías tenía que haber venido Elías otra vez. Respondió Jesús y les dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. ¿Por qué? Porque cuando vino Juan el Bautista tenía un mensaje poderoso de unir otra vez a la familia, el Padre con el Hijo y el Hijo con el Padre. Era algo que Dios quería que nosotros entendiéramos. Mas sin embargo, nosotros vemos que cuando vino Juan el Bautista traía el mismo que espíritu de Elías. Es más, su vestimenta fue muy parecida a la vestimenta que usó Elías. La manera que era, tosco y fuerte, directo, fue también eso. Y también, hermanos, tenían otra cualidad: hablaban verdad. Mas sin embargo, nosotros sabemos que en el tiempo de Juan el Bautista, él no hizo señales ni milagros, pero todo lo que decía era verdad. Y aquí cuando Cristo dice de que a los suyos vino, no le conocieron, lo rechazaron, sí, a Juan el Bautista lo rechazaron. Es más, lo mataron. Y así dice: es necesario que también el Hijo del Hombre padezca todas estas cosas. Entonces, de alguna manera nosotros podemos ver que en la Biblia, tanto en las Escrituras, que es el Antiguo Testamento, como en la palabra de Dios que está en el Nuevo Testamento, habla acerca de Elías, porque es un símbolo de los profetas. ¿Por qué? Porque los profetas hablan más allá del milenio. Ahora bien, estoy hablando de ese personaje que alguna vez se enfrentó a reyes, a gente fuerte, a hombres rudos, a personas que no tenían nada de juicio de Dios, y aún así los enfrentó y los derrotó. Aquel hombre que en el nombre del Señor convocó allá en el Monte Carmelo
a los 400 profetas de Baal y los 450 profetas de Acera y los desafió y los humilló. De ese hombre estoy hablando. Pero algo pasó en él, tan sencillo que oyó la voz de una serpiente venenosa, de una mujer que le desafió y le metió algo que nosotros necesitamos rechazar. Y ese es el temor infundido. Hay algo en nuestros tiempos que todavía nosotros tenemos que cuidarnos. Eso fue el dardo que el enemigo mandó a Elías. El dardo del temor infundido es aquel que no nos va a llegar, pero le tememos. Algo tan curioso. Nosotros estamos protegidos bajo la sombra del Omnipotente. Pero cuando viene la voz de la serpiente a decirnos cosas y lo creemos, en ese momento ese temor se inunda de nosotros, como que todo lo que nosotros hacemos no sirviera de nada. Y eso exactamente fue lo que le pasó a este Elías. El hombre fuerte, el hombre valiente, el hombre que pudo cerrar con su boca los cielos y los pudo volver a abrir, es el mismo hombre que se fue huyendo al oír el desafío que iban a matarlo. De eso estoy hablando. Un hombre que nunca retrocedió, un hombre que nunca se apartó, un hombre que nunca dijo no, ahora estaba huyendo. Ahora era un frágil hombre que no tenía rumbo de dónde ir. ¿Le parece conocido? Cuando nosotros comenzamos a perder el celo de Dios, es bien fácil que cualquier cosita nos distraiga. Y hay dos cualidades que vamos a aprender cuando uno comienza a perder el celo de Dios. Y es lo que le pasó a él. Honestamente, es la primera vez que me pongo yo a reflexionar y a escudriñar en este lado que muchos no lo vemos, pero que existe y está. Y es que Dios es sabio en cuanto a su palabra. Amén. Pero ¿qué pasó? Estamos hablando de un hombre que estaba fuerte en el Señor. Váyase conmigo a la escritura original, a Primera de Reyes. Pero vámonos al verso número 1. Verso 1 y 2. Acá dijo a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías. Por favor, marque esto, eso es muy importante. ¿Qué mandó Jezabel a Elías? Un mensajero. Escuche, no se le olvide eso. Ella simplemente le mandó un mensajero, diciendo: así me hagan todos los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Amén. Elías en ese momento, hermanos, no tuvo el revestimiento de David en frente del Goliat. Cuando David fue al campamento y dice que él escuchó la voz de la serpiente, él escuchó la voz que retaba a los hijos de Israel, él dice que no salió viendo, dice que él lo enfrentó. Y esto es algo que nosotros tenemos que entender. David estaba en el celo de Dios, mientras que Elías, ¿cómo estaba, hermanos? En una situación diferente. Amén. Estaba en una situación muy diferente. Váyase y recordemos lo que pasó con David en Primera de Samuel. No pierda la escritura de Primera de Reyes, porque vamos a estar yendo a ella, por favor. Pero yo quiero que veamos y pesemos cómo es que un siervo de Dios puede estar firme y puede, hermanos, enfrentar lo que venga, a un siervo, hermanos, que ha hecho grandes cosas, pero que su celo espiritual va menguando. Amén.
Primera Samuel 17, verso 26, y luego del 32, verso 37 y 45. Vamos pues por partes. Dice el Señor en su palabra: entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán con aquel hombre que venciera a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque imagínense cómo fueron las palabras de David. ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Quiere decir que él cuestionó. Él no aceptó ninguna palabra que salió de Goliat. Ese gigante no tenía valor. Ese gigante ante David no era nadie. Pero ¿qué pasó con Elías? Una mujer manda a un mensajero y le tiembla toda la fe y sale huyendo como que no tuviera un Dios grande. Aquí estamos viendo un paralelismo muy importante. Cuando nosotros realmente estamos comenzando a vivir del nombre, porque la relación con Dios va menguando. No sé si me explico. A muchos religiosos y a muchas personas este mensaje le va a caer pesado, e incluso me van a comenzar a decir que soy a lo mejor un hereje. Pero la palabra de Dios es real y no podemos nosotros cubrir lo que es. Y ante la Biblia vamos a demostrar que hay personas que vivimos ya con el nombre solamente. Hay una cosa tremenda en este momento. Y aquí la palabra dice que él dijo: ¿quién es este hombre? Verso 32. Y dijo David a Saúl el rey: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. David no huyó, David lo enfrentó. ¿Qué pasó con Elías? Acababa de matar, acababa Dios de mandar fuego del cielo, y en este momento dice que en vez de enfrentar ese problema salió huyendo. ¿Por qué? Amén. Es interesante. Verso 37. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Imagínense qué hermoso. La experiencia del pasado me hace a mí entender que Dios va a estar conmigo. La experiencia de hace unos días, o sea, de hace unas horas, tenía que haberle dado la seguridad a Elías, porque estamos hablando de que llegó la noticia a Jezabel y dijo: a esta hora, mañana tú vas a estar muerto. Entonces, Dios se había manifestado hace algunas horas. ¿Por qué temer? Pero aquí David está diciendo: la experiencia del pasado a mí me dice que Dios va a estar conmigo. ¿Ven? La experiencia del pasado. ¿Qué dice el verso 45? La manera en cómo nosotros tenemos que enfrentar a ese espíritu de Jezabel, a ese espíritu de temor infundido. Porque el espíritu de Jezabel trae el temor infundido que no viene de Dios, que no tiene valor, que no tiene poder, pero que sí hace que nosotros dudemos. Porque el espíritu de Jezabel trae duda a nuestro corazón. ¿Qué le dijo en el verso 45? Entonces dijo David al filisteo: tú vienes conmigo con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Tú has provocado al Señor, y yo vengo en nombre de ese Dios. ¿Quién puede decir esas palabras?
Solamente aquel que tiene celo de Dios. ¿Quién puede decir esas palabras? Solamente aquel que vive con el nombre de Dios. Solamente aquel que está realmente entregado al Señor. Pero ¿qué pasa con aquel que su celo de Dios, su bendición, su amor por Dios está menguando? Sencillamente a la primera sale corriendo. Y eso es lo que pasó. Aquí lo vemos. Entonces, nosotros, hermanos, vemos en el verso 46 que le recordó David al gigante. 46 y 47. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves de los cielos y las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. ¿Qué fue lo que hace algunas horas Elías le dijo en el monte Carmelo? Claudicáis entre dos pensamientos. Decidid hoy, o Jehová o los Baales. ¿No dijo? Y ahora que le tocó la prueba a él no podía decidir o Jehová o la poca fe. Hermanos, qué tristeza es cuando nosotros nos engañamos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque es imposible tener celo de Dios si no está lleno de Dios. Denle un aplauso al Señor. Es imposible que uno esté lleno de Dios si no lo busca. Cuando viene la prueba es cuando realmente se sabe. ¿De dónde le salió a David decirle que lo iba a matar y a todos los filisteos y todo lo demás? Si no lo estaba viviendo, él lo profetiza, él cree, él mueve la mano de Dios a través de su fe. ¿Ven? Entonces, ¿qué dice el verso 47? Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él los entregará en nuestras manos. ¿Quién? Amén. ¿Quién de nosotros que somos cristianos, hijos de Dios, no sabe eso? Sí, pastor, pero a la hora de la hora nosotros no lo practicamos. Algo es lo que pasa en nosotros. Parece ser que nuestros pies están pesados, que nuestras manos están cansadas, que nosotros no tenemos ánimo para nada. ¿Qué le pasó a Elías? Elías sabía que Dios era fiel. Elías sabía que Dios era grande, pero él debía haber sabido que esas amenazas que venían de parte de Jezabel no tenían valor, no tenían fundamento, no tenían nada, pero él las creyó. Y nosotros tenemos que entender, hermanos, que la fe que hemos depositado en el Señor hoy no va a ser la misma que vamos a tener mañana, porque la prueba de mañana puede ser mayor. Por eso Dios nos da la bendición de servirle. ¿Cuántos somos siervos de Dios? Amén. Cuando usted le sirve a Dios, usted se vacía, pero cuando usted se vacía, Dios lo tiene que volver a llenar. Y cuando usted se llena, entonces está listo. Pero ¿qué pasó con Elías? Él se vació. Imagínense, yo no sé ustedes, pero todo el día él solo con toda la gente. Fue una experiencia muy dura, muy fuerte, muy intensa. Definitivamente se debe haber vaciado. ¿Amén? Pero si él no hizo como Jesús, de ir otra vez a cargarse, entonces el enemigo va a venir y nos va a atormentar. Y eso es exactamente lo que le pasó a Elías. Cuando hay un vaciamiento en nosotros, necesitamos, hermanos, llenarnos, porque si no nos llenamos, estamos mal. ¿Cuánta gente se conforma con un servicio por semana, pudiendo venir más, pudiendo estar en los servicios? ¿Por qué? Porque ese vaciamiento no lo han entendido. La bendición de hoy no va a ser la bendición del miércoles. La bendición del miércoles no va a ser la del domingo. Todo es un todo, amén. Y eso es lo que nos está hablando acá. Pensemos por un momento, ¿por qué Jezabel no mandó
ejército tras Elías. ¿Por qué le manda un mensajero? No que tenía la autoridad, no que lo podía destruir. ¿Por qué esperar hasta mañana? ¿Por qué, si él era el rey acá, el rey de Israel, por qué si él era la reina, en ese momento no mandaron al ejército y lo agarraron? ¿Por qué cree usted? Porque ellos tenían más miedo que ellos. Amén. Isabel sabía que esos que iban a ir iban a morir. Y no solamente ellos, sino que también ella podía morir. Por eso ella bien sabía. Por eso le mandó un mensajero. ¿Y quién era este mensajero? Un don nadie. Pero un don nadie usado por Satanás es algo tremendo. Probablemente usted sea una persona muy fuerte en el Señor, pero puede venir un don nadie, un mensajero de Satanás, a hablar a su vida y usted le va a creer. Muchos, si no están firmes en el día de hoy, es porque el enemigo ni siquiera trajo a legiones, ni principados, ni potestades, ni nada de eso. Usó a un simple mensajero, triste y rapacho, y le habló al oído, y usted está bajo ella. Hay división en las iglesias, hay desánimo en las iglesias, hay situaciones en las iglesias. ¿Por qué será? Porque cuando viene un mensajero del enemigo, nosotros le prestamos oído. ¿Y qué es lo que hizo Elías? Era Elías, el siervo de Dios. Amén. Viene un cualquiera y le dice eso y él lo cree. Ahí algo está mal, algo está pasando acá. Entonces, ¿qué dice el verso 3? Primera de Reyes 19:3. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino hasta Berseba, que está en Judá, y dejó ahí a su criado. Viendo que él estaba en peligro. Hermano, si él acababa de hacer lo que quiso, ¿cómo iba a estar su vida en peligro? Pero el enemigo, hermano, pone el temor infundido. ¿Amén? Eso es algo que nosotros tenemos que entender. Así de que, hermanos, Elías estaba ya operando en una posición de temor. Ya no era el Espíritu en él, ya no era el Señor operando en su vida. Él dejó que las emociones lo comenzaran ¿a qué? A dominar. Y cuando nosotros, hermanos, nos movemos bajo las emociones, esos 5 reyes, hermanos, van a ser destrozos en nosotros. ¿Qué es moverse bajo los 5 reyes? Comenzar a oír chismes, comenzar a oír cosas, y usted se las cree, usted opina y usted se daña. Y por eso, tan sencillamente por eso, hay tanta división. Él oyó la voz de la serpiente y comenzó a hacer algo. 2 cosas hace la persona que no tiene celo de Dios. La primera, huye. No quiere estar, hermanos, enfrentando lo que Dios le ha dicho que enfrente. La responsabilidad suya y mía de cristiano es estar aquí, hermano. El que huye es que no tiene celo de Dios. Segundo lugar, dice que él fue y dejó a sus siervos en Berseba, y 1 hora de camino, dice que él fue y se escondió. Segundo lugar, segunda cosa que tiene una persona que no tiene celo de Dios, es que se aísla. Escuche bien, 2 cosas pasan. La persona que se aísla es una persona que no quiere nada con Dios. La persona que no quiere responsabilidad que Dios le ha dado es una persona que no tiene celo de Dios. Y esto es característico. Ahora, nosotros tenemos que pensar bien qué es lo que realmente estaba haciendo Elías. Elías, hermano. Elías puede ser usted, puedo ser yo. Dios está hablando hoy, no ando de afuera.
está hablando a la iglesia. Y le está hablando a nosotros que somos hijos de Dios. Amén. Entonces, hermanos, nosotros debemos de ver qué es lo primero que hizo él, verso 4. Y él se fue por el desierto a un día de camino. ¿Qué representa el desierto? La prueba completa. Pero el desierto realmente para Elías representaba el carácter moral de todo el pueblo de Israel. ¿Cómo estaba el carácter moral de Israel? ¿Cómo estaba? Sencillamente estaba alejado de Dios. Estaba, hermanos, que no quería nada con Dios. ¿Se acuerdan? Ellos esperaban a ver si caía fuego del cielo para ver si comenzaban a creerle a Dios. El pueblo estaba lejos de Dios. Qué triste. Nosotros sabemos, hermanos, que el Jordán es muy grande y el arroyo de Queret era un lugar en donde probablemente nadie estaba, ni siquiera comerciantes andaban en ese lugar. Elías escogió un lugar tan escondido que ni las personas llegaban. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que en su misericordia y en su voluntad permisiva, Dios mandó cuervos a alimentar ¿a quién? A Elías. Quiere decir que él no podía, hermanos, comer de un humano. ¿Por qué? Porque no existían humanos. Donde se metió, sabía que no lo iban a encontrar. ¿Se acuerdan de Jonás? Aleluya. Fíjense qué tremendo. Dios nunca le dijo a Elías, huye. Dios nunca le dijo, vete corriendo allá. Dios nunca le dijo eso. Pero para que usted entienda, nosotros estamos viendo aquí algo que pasó. Él, primeramente, hermanos, tuvo dos situaciones que no tenía que tener. Número uno, se aparta de la voluntad de Dios. Y número dos, se aísla. Cuando nosotros nos apartamos de la voluntad de Dios y nos aislamos, nos quedamos solos. Entonces, ¿quién cree usted que está ahí? Solamente Dios. Pero nosotros no estamos en obediencia, estamos en desobediencia. Y Dios ha sido fiel. Todavía Dios es fiel. Amén. Entonces, nosotros podemos ver que hubo una causa física por la cual Elías probablemente estaba haciendo eso. Muchos dicen que tuvo un ataque de esquizofrenia. Realmente por un momento fue tanta la tensión que él quiso huir, escapar, no podía. Pero como haya sido el caso, Dios espera que nosotros, hermanos, no estemos en nuestras fuerzas. David era pequeño, David no tenía experiencia de guerra, David no era el candidato para pelear con Goliat, pero David sabía algo, que tenía experiencia con Dios y tenía fe en Dios. Amén. Ahora la pregunta es, ¿usted tiene experiencias en Dios? Amén. Pero falta lo más importante, todavía tiene fe en Dios. Porque si eso no está en usted, muy difícilmente, hermanos, vamos a hacer algo aquí en la tierra. Así de que, a pesar, hermanos, de que él se sentía abandonado, triste y solo, él tenía, hermanos, que tarde o temprano enfrentar las consecuencias. Amén. Y él se estaba refugiando. Y nosotros vemos que Elías nunca había huido de nada. Ni creo yo que hubiera huido de Jezabel, pero algo pasó en él. Él estaba exhausto. Amén. Entonces, hermanos, ¿qué dice el verso 4? Dice que tanto fue la frustración que tuvo, que dice que y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse, dijo, basta ya, Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres.
Otro principio de gloria, hermanos. Debemos de tener cuidado en creer las mentiras de Satanás en lugar de creer la palabra de Dios. Quítame la vida. ¿Cuántos siervos de Dios le dijeron alguna vez a Dios, quítame la vida, Señor? Muchos. Pero cuando entendieron, hermanos, el propósito de Dios en su vida, le pidieron perdón. Amén. Ahora nosotros podemos ver a este ser que estaba dependiente, no sé de qué, porque él ya no quería vivir. Él se estaba dejando morir. Pero dice la palabra del Señor de que algo extraordinario pasó. Probablemente un ángel del Señor le siguió. Y Dios usó a los cuervos para eso. Amén. Entonces, ¿qué dice el verso ahí? 5. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Bueno, honestamente a este punto, con la fe que tenía, yo no sé si él supo que un ángel le tocó y le dijo, ven y come. Amén. Sencillamente, él se estaba dejando morir. Pero Dios, hermanos, es fiel. Versos 6 y 7. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, le tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Para que ustedes sepan qué tan lejos él se fue, nosotros tenemos que ver el trayecto que él hizo. Por ejemplo, del arroyo de Queret a donde él se fue a la peña de Oreb, son 180 millas. 180 millas. 180 millas, ¿en cuántas horas o en cuántos días alguien lo puede hacer? Dice que él caminó 40 días y 40 noches. Quiere decir que él se la pasó caminando en esa prueba sin rumbo. Él simplemente agarró viaje. Ahora bien, Dios no le dijo que fuera a ese lugar, simplemente él no sabía lo que estaba haciendo. Ahora, me pregunto yo, cuando nosotros estamos debilitados espiritualmente y Dios nos quiere consolar, comenzamos a oír una voz y otra voz y comenzamos a caminar sin rumbo. ¿Será eso realmente nuestro propósito en la vida? ¿Cuántas personas están ya en las iglesias y no saben ni por qué? ¿Por qué se congrega? ¿Por qué usted busca a Dios? ¿Por qué ora? ¿Por qué hace lo que hace? Sencillamente no hay respuesta aparente. Perdimos la brújula, perdimos realmente la razón de buscar a Dios. Se ha convertido en una rutina, se ha convertido en una monotonía, se ha convertido en una sociedad religiosa. Ya no es lo que Dios desde el principio quería que fuera. Entonces, es algo muy importante que nosotros veamos esto. Gloria a Jesús. ¿Qué dice el verso número 8? Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó. ¿Cuántos días? 40 días. Y 40 noches ante Horeb, el monte de Dios. ¿Cuántos viajes caprichosos hemos hecho nosotros en nuestra vida que Dios no nos ha probado y nosotros nos hemos hecho? ¿Qué es? Sencillamente cuando usted comienza a hacer algo y Dios no lo ha probado. Eso es capricho. Y nosotros perdemos mucho tiempo. Nosotros perdemos nuestras fuerzas, perdemos nuestro tiempo, y Dios nos ha advertido una y otra vez, no lo hagas. Pero nosotros estamos, ¿qué? Necios. Tremendo, ¿no? Si usted se fija, casi 500 millas hizo Elías, porque casi fue la distancia que fue hasta el arroyo de Queret y de regreso. ¿Quién le dijo que hiciera eso? ¿Quién le dijo que hiciera esos viajes? Nadie. Porque él no le consultó a Dios.
cuando tuvo la prueba, se postró. No. Dice la palabra de Dios que, ¿se acuerdan? Elías, cuando le dijo al rey, sube, come y bebe, porque una gran lluvia se acerca, dice que él se fue a postrar, y dice que hasta 7 veces, ¿o no? 7 veces, número perfecto del Señor. Entonces quiere decir que ahí sí tenía comunión con Dios. Pero cuando le vino la prueba a él, ¿qué pasó? Ni una vez se arrodilló. Amén. Buenos para resolverle la vida a todos, pero cuando nos pasa algo a nosotros, Señor, algo pasa. No se puede. ¿Por qué? Porque nosotros, hermanos, no tenemos celo de Dios. Y cuando no tenemos celo de Dios, no tenemos pasión por Dios. Y si no hay pasión por Dios, no hay presencia de Dios. Y si no hay presencia de Dios, somos religiosos. Eso es tremendo. Así de que a cada siervo, hermanos, le va a llegar su prueba completa. A Jesús le llegó en el desierto y lo tentaron. Amén. A Moisés le llegó allá en el monte Horeb, en el monte Sinaí también. 40 días también se echó Moisés, Jesucristo, ahora Elías. Y también alguien que fue al desierto, no se dice cuánto tiempo estuvo, fue Pablo. ¿Se acuerdan? Pablo también, Dios lo metió a la prueba completa, allá en el desierto. ¿Por qué Dios nos mete al desierto? Para saber qué hay en nuestro corazón. Y nosotros podemos ver, hermanos, que verso 9 dice que él llegó a una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué le dijo? ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Cuántas veces el Señor nos ha dicho, hey, ¿qué estás haciendo? ¿Quién te dijo que hicieras eso? ¿Cuántas veces nos han dicho? Y nosotros no entendemos. La primera vez, si el Señor nos está hablando, hermanos, y nosotros no hacemos caso, es porque somos caprichosos. A ver, fíjense bien, eso es muy interesante esto. Se cree que la cueva donde pasó la noche Elías fue el lugar en donde Moisés tuvo el encuentro con Jehová. Ahora bien, ¿qué dice el verso 9? Y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí? Amén. Ahora bien, ¿se acuerdan que en Génesis 33, 18, Moisés le dijo, déjame ver tu gloria? Amén. Y dice que lo llevó a una cueva y ahí lo escondió. Esa misma cueva probablemente sea esta que estamos hablando. Amén. Donde le dijo, todo mi bien va a pasar, pero no me vas a poder ver el rostro. Y vio las espaldas. ¿Se acuerdan? Ahora bien, si vamos al verso 10, ahí estamos en 1 Reyes 19:10. Él respondió, ¿qué fue lo que le dijo Elías a Jehová? Fíjense bien. Nosotros tenemos nuestra versión de Hechos, pero a mí me gusta la manera en cómo Dios nos responde. Porque es interesante por qué Dios responde así. He sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos. Escuchen, Señor, tú sabes que yo te amo. Mi fidelidad está al cielo. El Señor no más oyendo, ¿ok? ¿Qué más le dijo? Porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Apunte esa palabra y solo yo, apunte yo y solo yo he quedado. Y me buscan para quitarme la vida. Entonces, cuando Dios supo que Elías estaba en esa cueva, se enojó.
¿Sí? Él se enojó. Él le dijo: tú no tienes que estar aquí, sal fuera. Cuando usted está haciendo algo que no es la voluntad de Dios, el Señor va a oír sus excusas, pero no las va a aceptar. Y aquí el Señor, en vez de decirle: pobrecito, tienes razón, va y le dice: sal fuera. ¿Cómo es? Yo no esperaba eso de Dios. Fíjense, lea verso 10. Y luego, ¿qué dice el verso 11? Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Ahora vas a saber si se te olvidó qué clase de presencias son, porque se te hace que se te olvidó. Hermanos, Dios ha hablado a mi vida aquí. Le dijo: aquí estás escondido, sal de aquí. Y allí en el monte te voy a recordar cómo es mi presencia. A ver si la puedes discernir todavía. Tremendo, ¿eh? Porque muchos cristianos ya no disciernen la presencia de Dios. A todo le dicen amén y están oyendo a cualquiera. Y ahora se les hace fácil decir: todos los lugares hablan de Dios, yo puedo ir aquí, yo puedo ir allá y yo puedo ir acá. Todo es igual. ¿Qué le dijo a Elías? Yo no te quiero aquí, quiero ver si tú disiernes dónde está mi presencia. Está tremendo. Porque Elías en ese momento estaba representando el corazón de Israel en amargura. Amén. Entonces, ¿qué le dijo? Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible. Hoy en día la iglesia no sabe discernir la presencia de Dios. La iglesia le gusta el ruido. La iglesia le gusta la emoción. La iglesia le gusta lo extraordinario. Pero ahí no está Dios. ¿Dónde está Dios? Dios es que un silbo apacible. La presencia de Dios solamente la puede tener el que tiene celo de Dios, porque tiene paz. Si en su corazón y en su vida hay paz, es que tiene celo de Dios. Denle un aplauso al Señor. Ahí es donde Elías no estaba. ¿Cómo estaba el corazón de Elías? En emoción. Estaba diciéndole, tratando de convencerle al Señor: ¿sabes qué? Soy el único que ha quedado. Me buscan para matarme. Solamente yo he quedado. Solamente yo soy fiel. De veras, le dice el Señor. ¿Y qué más? Sal de tu cueva. Yo no te he dicho que estés aquí. ¿Quién te mandó? ¿Quién te trajo aquí? Cuando el Señor ama a sus hijos, los corrige. Gracias a Dios que nos corrige, porque no somos bastardos. Yo no quiero ser empleado de Dios, ni tampoco un bastardo de Dios. Yo quiero ser hijo de Dios. Y si soy hijo de Dios, me tienen que corregir. Santo Cristo, está serio. ¿Qué dice el verso 13? Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí que vino una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Dios le permitió probar si todavía discernía.
Amén. La segunda vez, Dios cuando repite algo es porque es importante. Dios le repitió la misma pregunta y fue la misma excusa. Amén. ¿Saben por qué? Porque nosotros estamos programados a que estamos bien. Yo estoy bien, estoy bien, estoy bien. Y nadie nos saca de ahí. Y el Señor nos dice, pues, ¿qué estás haciendo aquí? Es muy interesante. Amén. El Señor reclama la necedad del siervo, la falta de desobediencia que ha tenido, y aún así sigue por lo mismo. ¿Qué le dijo el verso 14? La misma excusa. He sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos. Señor, si yo soy fiel, yo te oro, yo estoy aquí. Nosotros nos vemos en nuestro espejo, pero Dios nos ha enseñado que el único espejo en el cual nos podemos ver es su palabra. Amén. Entonces, él sabía que estaba mal porque no había obedecido la palabra de Dios. Por lo tanto, ¿cuál espejo tenía? El espejo del yo. ¿Qué es el yo? Nuestra alma. Y si nuestra alma gobierna nuestra vida en desobediencia, es muy difícil que la carne se sujete. No se puede. Amén. Entonces, si nosotros leemos de corrido el verso 14, le vamos a dar la razón. Pobrecito, estaba solo. Es un siervo de Dios. Claro que sí. Pero Dios no lo ve de esa manera, hermanos. ¿Por qué Dios no se compadeció de él? ¿Por qué Jehová Dios no le dio la razón? Porque inmediatamente después de verlo le reclamó y lo corrió de la cueva. Yo creo que Elías no se esperaba eso. Usted no sé, usted no ha venido para que le digan sus verdades, ni a mí tampoco, pero Dios me las dice. Amén. Por mi bien. ¿Y qué pasa aquí? Verso 14. Yo solo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Cuando el yo, que es nuestra alma, comienza a regirnos, entonces hay un descompenso. Y este descompenso que hay trae consecuencias. Amén. Lo que hace algunos momentos había pasado es que Elías había orado y había caído fuego del cielo. Pero ahora él ya no creía en eso. Ahora él estaba haciendo su voluntad. Ahora él estaba diciendo, esto es lo que es. Y puso el yo de por medio. Cuando nosotros ponemos a nuestro yo antes que a Dios, Dios se molesta. Dios es celoso. Dios quiere que usted entienda eso. Por eso es la razón por la cual Cristo, hermanos, nos confrontó. Lucas 9, 23 al 24. ¿Qué es lo primero que le dijo a sus discípulos? Y decís todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, porque todo aquel que quiere salvar su vida, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí. Entonces, ¿en qué estaba preocupado Elías? En que le quitaran la vida. Pero Cristo dijo, el que no quiera guardar su vida la va a perder. Si él se hubiera depositado en las manos de Dios, ¿cree usted que lo iba a hacer morir? Claro que no. Entonces, ¿cómo estaba Elías? En sus fuerzas. Amén. Por eso se sentía con miedo y débil, porque ya no era aquel varón de fe de Dios, porque todo le daba miedo y temor. ¿Qué aprendimos el año pasado? Que usted se lo sabe de memoria. El tema del año pasado, Salmo 32:8. ¿Qué dice? Y te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar sobre ti. Denle un aplauso al Señor.
en donde debe de andar. Le consultó Elías: sobre ti fijaré mis ojos. ¿Sabe? Jehová tuvo que hacer lo mismo que con Jonás. Tuvo que mandarle un ángel a ver qué estaba haciendo. No, ¿dónde está ese? Allá está en el barco durmiendo. ¿Dónde está Elías? Allá está escondido en el arroyo de Querer. Pero cuando todo el año pasado el Señor nos habló, ay, Señor, es que Dios se adelanta a los tiempos, hermano. Te haré entender. Ay, nos dio a entender la palabra y te enseñaré el camino. Sabía el Señor todo lo que iba a venir este año. Sobre ti fijaré mis ojos. Señor, gracias. La respuesta es: yo te diré a dónde vas a ir, si quieres obedecerme. Hermanos, yo no veo aquí una palabra de consuelo. Por favor, lean conmigo Primera de Reyes 19:15. Aquí no le dice: pobrecito, buen siervo y fiel esforzado. ¿Qué le dice el Señor? Le da una orden a que deje de quejarse y que vaya a trabajar. Santo Cristo, eso es algo serio. Amén. Léalo fuerte, varón. 15:16. El Señor le dijo: ve y vuelve por el camino hacia el desierto de Damasco, llegarás y ungirás a Hazael como rey de Asiria, a Jehú hijo de Nimsi lo ungirás como rey de Israel, y a Eliseo hijo de Safat de Abel Meholah lo ungirás como profeta para que ocupe tu lugar. Hermano, quiero ser claro en lo que viene. Tiene que poner mucha atención en esto. Ya vimos la condición espiritual de Elías en este momento. El Señor le dice: yo te voy a enseñar el camino donde debes de andar. Amén. Bueno, ahora yo quiero que vayas y unjas a 3 personas. Y cuando el Señor le dijo eso, ¿qué hizo él? Sencillamente no lo hizo. La Biblia no registra que Elías ungió a ninguno. Si usted escudriña la Biblia conmigo, lo primero que vamos a ver es que años atrás hubo un hombre parecido a él que fue Moisés. Jehová le dijo a Moisés: habla a la peña y va a salir agua. Pero ¿cómo estaba el celo? ¿Cómo estaba la espiritualidad de Moisés en ese momento? Airado, amargado. Solo yo, lo mismo que él. Y dice que le pegó 2 veces. Dios es Dios y por su misericordia va a cumplir su palabra. Pero Dios tiene una regla. Ese fue el último capricho, ese fue el último show que le permitió Moisés. Y después lo cortó. ¿Saben cuál fue el último caprichito que hizo él? Y después Dios lo cortó. No importa qué tan heraldo, no importa qué tan usado, qué tan ungido seas. Dios es celoso. Y si tú no quieres estar bajo la voluntad de Dios, Dios ya tiene a alguien más. Háblase. Pero por amor a sus hijos, por amor a ellos que realmente sí tuvieron con Él, les hizo lo mismo. Los escondió para que no los avergonzara.
Pero ¿saben qué me da y me llena esto? Que eran hijos de Dios. Y porque eran hijos de Dios los corrigió. Enfrentaron aquí en la tierra a su castigo. Dios los disciplinó como hijos. Por eso cuando pasaron su prueba, Dios los va a seguir usando otra vez. Yo no sé usted si está entendiendo. A mí, Señor, corrígeme. A mí, Señor, disciplíname. Pero no permitas que yo sea un empleado o un bastardo. Muchos se van a ir de esta tierra sin haber sido corregidos por el Señor. Que no le preocupe eso. Porque ellos, hermanos, probablemente no van a alcanzar la salvación. Pero si a usted lo corrige el Señor, si a usted lo disciplina el Señor, déle gracias. Eso es lo que yo aprendí en este mensaje. ¡Qué tremendo! Cuando se fue Elías del monte Oreb, dice que se encontró ¿a quién? A Eliseo. Y en vez de ungirlo, ¿qué hizo? Le tiró la cara. Yo no le digo que hiciera eso. Elías quería hacerlo a su manera. ¿Qué fue todo lo que hizo Elías con Eliseo? Lo llevó de un lugar a otro, a ver si se cansaba. No quiso ser el maestro que debió ser. Si usted y yo somos líderes y no enseñamos, sino que queremos que alguien se canse y se vaya, entonces díganme usted qué clase de actitud tenía él. El Señor ya no pudo, dijo, no se puede. Entonces aquí vemos esto. Todo esto a mí me da mucho que pensar, hermano, no sé usted. Porque Elías, el Señor le dijo, te voy a enseñar lo que vas a hacer. Vete camino a Damasco y haz esto. Primero tienes que ungir al rey de Siria. ¿Cómo lo va a ungir si estaban en pleito? Estaban en guerra. ¿Sabe qué es lo que hace Dios? Déjenme le digo, porque eso es lo que yo aprendí. Cuando nosotros estamos bajos espiritualmente, cuando ya el cielo de Dios se acabó, Dios no nos va a pamparear. Dios nos va a decir, ¿eres mi hijo? Sí, trabaja. Es lo que le digo. No lo sobó, no lo chichinó. ¿Qué le digo? ¿Eres mi hijo? Trabaja. Ay, Señor, qué duro eres. ¿Tú eres tu palabra? ¿Quién la podría dar? ¿Queréis ir vosotros también? ¿Le dijo Cristo a sus discípulos? Bueno. Segundo lugar, hazme esto, esto y esto. El Señor sabe que tú no lo vas a hacer. Porque pasa algo en nosotros. Debe haber un tiempo de sanación. Cuando alguien cae de la gracia de Dios, no se le pone luego el ministerio. ¿Por qué? Porque tiene que tener un tiempo de sanación. ¿Para qué? Para que esté convencido de que lo que hizo no lo vuelva a ¿qué? Amén. Elías no respetó el tiempo de sanación. Se hubiera metido con Dios, hubiera reflexionado, hubiera dicho, Señor, es cierto, ¿por qué huí de esa manera? ¿Por qué hice lo que hice? No,
Dice que él se fue como Jonás, enojado a hacer lo que Dios le había dicho. Y lo hizo a su manera. Eso es lo que quiere Dios de nosotros. Porque muchos vienen a la fuerza, hermanos, a las iglesias. Muchos sirven a la fuerza. Muchos dicen, para que no digan, no me estás haciendo un favor a mí ni a Dios. Para nada. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo Dios? Sirve. ¿Qué le dijo a Aarón? Desnúdalo y cambia de la vestidura. ¿Qué le dijo a Moisés? No vas a entrar. ¿Quiénes eran ellos? Oh my God. Si lo hizo con ellos. ¿Usted quién es y yo? Para que Dios lo haga. No, la palabra está así, hermano. Yo no sé. Yo no sé cómo Dios me dio esta palabra, pero no he acabado, pero quiero que entienda eso. Elías fue un profeta tan tremendo que se le conoce por 7 milagros espectaculares. Pero lo que tenía Eliseo era un deseo, era un celo de Dios. Yo quiero una doble porción de lo que Dios me da. Y hizo 14 milagros espectaculares. ¿Cristo vive? Amén. Lo trató como lo trató, porque lo traía de un lado a otro. Y no se rajó. Porque él sabía lo que quería. A Eliseo, Jehová le dijo, Eliseo, ¿qué estás haciendo? Cuando le cayó el manto a Eliseo, él dijo, lo mismo que repitió Elías, el mismo Dios de Elías es el mismo Dios que yo tengo. Y comenzó a decretar la palabra y boom, se abrieron los ojos. Está seria esta cosa, hermano. Elías Tisbita no ungió a Eliseo, sino que desagradó al Señor tirándole la capa, dándole su cobertor. Y hay algo que tenemos que aprender los siervos a obedecer. Cuando el Señor me dijo que hiciera algo y le dije que no 3 veces, el Señor dijo, bueno, pues no quieres. ¿O qué? ¿Quién manda aquí? Pues? Y si yo no hubiera sido sensible a la voz del Señor, yo hubiera hecho lo que yo hubiera hecho. Pero sabe una cosa, cuando nosotros nos sujetamos al poder del Señor y al Espíritu Santo, el tiempo dará eso. Amén. Amén. ¿Saben qué, hermanos? 2 cosas les quiero decir aquí. Eliseo sucedió a Elías y lo hizo de una manera espectacular. Amén. Entonces, ¿quién ungió a Eliseo? Nadie. Dios. Pero la misma misericordia de Dios hizo que le dieran esa doble porción. Dios, hermanos, ¿estaba en su voluntad permisiva o en su voluntad soberana? Elías, desde que comenzó a huir de Jezabel, ya no estaba en la voluntad soberana de Dios, estaba en su voluntad permisiva. Y a pesar de que Dios, hermanos, es Dios y es fiel, ¿qué es lo que pasó? Sencillamente caminó. Entonces, yo le voy a decir una cosa. Aquí Elías debía además unir a Jehú por rey de Israel y a Hazael por rey de Siria. ¿Y quién ungió a Hazael, rey de Siria? Eliseo. Si Dios hubiera visto el corazón de Elías,
Yo creo que él hubiera acabado porque Dios tenía grandes planes con él. Pero ¿sabe qué? Dios nos ama tanto que no nos avergüenza. Porque Él se lo llevó al tiempo donde Él, hermanos, ya no podía más. A veces, hermanos, nosotros no hemos entendido. Mucha gente todavía no ha entendido de que el tiempo Dios lo pone. Hay gente que se queda en el ministerio como garrapatas, no quiere soltar el hueso. No, hermano. Hace mucho Dios se alejó de ellos y ellos piensan que son bendiciones. Eso es triste. ¿Qué hizo con Aarón? ¿Qué hizo con María? ¿A quién disciplinó Dios? ¿A Aarón o a María? Si todavía usted, Dios lo está disciplinando, goces, porque Dios le ama. Amén. Pero aquel que no le pasa nada y hace maldad, y usted dice, pues este dice que al cristiano no le pasa nada, hay que pedir misericordia porque quién sabe qué pasa. Pero aquel que a la primera Dios lo reprende, hermano, goces, porque es hijo legítimo de Dios. Amén. Gloria a Jesús. Te alabamos, Señor. Sé de que, hermanos, con esto en mente, yo he tratado de traerles a ustedes el celo del cristiano. La unción profética es hermosa, pero más hermoso es obedecer a Dios. ¿Qué le dijo Jesús a los 70? No te maravilles que los demonios se sujeten, sino que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. En el libro de la vida. Así es de que, hermanos, la unción profética es tremenda, es hermosa. ¿Cuánto no quisiéramos tener esa gracia de Dios? Los dones de Dios. Pero también Dios honra la obediencia. Y la obediencia, hermanos, siempre va a ser una señal de que nosotros estamos cerca de Dios. Así de que, hermanos, solamente para terminar, voy concluyendo, hermanos. Dios sabe corregir. Algo que me quedó aquí en mi corazón es que ni Elías ni Moisés pudieron decir como Pablo: he terminado mi carrera, he guardado. El Señor se lo dijo antes. Pero Pablo sí pudo decir: aquí estoy y he acabado la carrera. Hermanos, ¿por qué va a querer ocasionar su reemplazo antes de tiempo? Es mejor obedecer. Es mejor que Dios tenga misericordia y que cumpla todos los deseos de su corazón en nosotros, porque cada uno de nosotros tenemos planes para Él. Amén. ¿Acepta usted el desafío? El desafío está puesto. Puesto de pie, hermanos. Vamos a orar. Buen Dios y Padre, he predicado tu palabra es verdad. Señor, toma control de nuestra vida. Hoy que tú has hablado en nuestro corazón, ayúdanos, Señor, a entenderlo. Perdónanos, Señor. Si hay algo, Señor, que todavía, Señor, no hemos entregado, si hay algo que nos hace falta, porque nosotros aprendimos que aquel que no tiene celo de Dios ya no hace la voluntad tuya. Y la segunda cosa que hace es que se aísla. Yo no quiero, Señor, estar ahí. Yo quiero mejor servirte, Señor, y caminar. Ayúdanos, Señor, a caminar como dijo este salmo. Te haré entender y te enseñaré el camino por donde debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos.
Señor, ayúdanos, Señor, a caminar. Y que sea, Señor,